Buenos días. Un saludo a ustedes, un saludo a quienes nos están siguiendo en línea. Me da mucho gusto poder intercambiar con ustedes y decirles que en primer lugar, además de esta presentación que dice que soy investigador, fundamentalmente soy docente. Y soy docente, he tenido la oportunidad de trabajar en escuela primaria, secundaria, en escuela normal, ella después en licenciatura y posgrado. Me parece esto muy importante porque de alguna manera siempre he dicho en mis escritos que lo que yo planteo trata de colocarse en los zapatos de los profesores. En los zapatos de los profesores que están frente a una nueva situación que por una parte deviene de que hemos pasado como humanidad una pandemia que nos cambió la vida. De alguna forma nos quitó muchas cosas de las que podíamos hacer antes, nos quitó también amigos, conocidos, familiares, nos hizo, por una parte, conocer qué significa una pandemia. Porque en historia las estudiamos como la peste negra, el desastre que hubo aquí en nuestros países con la invasión de los españoles y las enfermedades que trajeron, etcétera. Pero nunca vivimos el miedo de decir, me puede dar, le dio a un familiar, le dio a un amigo. Y es un miedo que de alguna forma, y se ve en sus cubrebocas, aún no ha desaparecido. Es un miedo que tenemos porque este virus llegó para quedarse. Bueno, no solo cambió nuestra vida, yo pienso que la pandemia cambió la escuela. Y algo que no nos hemos puesto a analizar, que no nos hemos puesto a reflexionar, es ¿qué significa cambiar la escuela? Y cambiar la escuela de alguna forma es reconocer que la manera como trabajan nuestros maestros está en crisis, que los planes de estudio están en crisis. Esto es muy difícil decirlo en una escuela normal, porque en una escuela normal tendríamos que decir también lo que hacemos en las escuelas normales está en crisis, o tendría que estar en crisis, porque si queremos preparar alumnos que enfrenten diferente, tenemos que empezar también con ustedes a ver cómo cambiamos lo que pasa en las aulas, cómo cambiamos el concepto de aprendizaje que hemos tenido durante toda nuestra vida, cómo cambiamos el concepto de evaluación. La pandemia no provocó la crisis de la escuela, quiero decirlo. La pandemia lo único que hizo es que la crisis de la escuela fuera mucho más clara, mucho más evidente. Trataron, no, ustedes lo saben, seguramente no solo lo saben, lo vivieron. Pasamos 2 años, algunos con Aprende en Casa, algunos conectándose con sus celulares, la mayoría, intentando ver cómo podíamos seguir con un plan de estudios, voy a decirlo, absurdo. Con un plan de estudios que era incapaz de poder responder a lo que la persona estaba viviendo. Fíjense lo contradictorio de las políticas educativas y de las acciones educativas. Por una parte, estamos hablando de aprendizajes significativos. Estamos hablando de aprendizajes que partan de los problemas que vive el sujeto. Y por otra parte, prácticamente yo diría, ninguna clase de las de la pandemia se puso a analizar qué es este virus, qué significa este virus desde el punto de vista de las ciencias naturales, qué significa este virus desde el punto de vista de las relaciones económicas, qué significa este virus desde el punto de vista de nuestra forma de vida. No sé si ven, o sea, la pandemia mostró claramente, y Aprende en Casa fue el mejor ejemplo, o el mejor contraejemplo, de una cabeza de autoridad educativa que dice, enseñemos esto, y una realidad de los sujetos
que están viviendo situaciones críticas a las que les decimos, ¿sabes qué? No me importan. No me importa nada. Sí, entonces, no sé si se dan cuenta que estamos hablando de una crisis estructural. Y frente a esta crisis estructural, este plan de estudios intenta dar una respuesta. Una respuesta que debo reconocer está muy apresurada, no está acabada, también debo decirlo. Una cosa es que el plan de estudios se haya publicado y otra cosa es que esto ya esté redondito y todos podamos trabajar en función de este plan de estudios. De manera que es un poco lo que me voy a intentar trabajar en la conferencia, que si bien me había pedido una de la escuela normal, yo le dije ayer, creo, antier, no me acuerdo, no, ese nombre no va, vamos a ponerle retos del plan de estudios. Y es un poco lo que deseo abordar en esta conferencia. Creo que son 9 retos, la verdad es que no me acuerdo ahí. El primer reto que enfrentamos es cómo armamos una concepción curricular distinta. Seguramente ustedes han revisado un poco en lo reciente que en la historia de la educación hay cambios, en la historia de la educación en México hay cambios a los planes de estudio. Se habla, y esto lo estamos viviendo, que cada sexenio coloca su plan de estudios. De hecho, hoy en las aulas, ustedes saben, está el 2011, el 2017-18, está ahí funcionando, y de alguna manera estamos también metiendo a través de los consejos técnicos cosas del plan de estudios 22. Estamos trabajando para decir esto tiene que acabar y el año que entra tiene que haber un plan de estudios único para toda la educación básica en el país. Es muy arbitrario y es muy aventado, si ustedes gustan, pero no podemos seguir con que si estoy en primero de primaria me toca un plan de estudios y si estoy en quinto de primaria me toca otro plan de estudios. Esto es un poco lo que tenemos que cambiar. Se trata de una reforma radical y yo sí quisiera enfatizar esto. Se trata de una reforma radical y las escuelas normales somos las primeras que tendríamos que empezar a analizar qué significa una reforma radical. Y una reforma radical está pensando en otro trato al alumno, en otro trato al aprendizaje, en otra forma de trabajar como docente. Esto es de alguna forma, si ustedes me piden, sintetiza los retos, yo diría los retos están en esta parte. No, siempre se han maquillado las reformas curriculares en México, siempre se han maquillado. Y yo les puedo decir que a mí mismo me llegaron proyectos de reforma que eran nada más maquillaje. Me involucré en la reforma sin quererlo. Y me involucré porque me pidieron analízalos e hice muchas críticas a esos proyectos que nada más colocaban los colores de Morena donde estaba la reforma 2017. Y yo decía, por aquí no va, estamos tomándole el pedo a todo mundo. Es una reforma que tiene 3 ejes, en realidad yo diría que 4 o 5, pero que si ustedes ven la primera parte del plan de estudios, habla de 3 ejes. Integración curricular, autonomía profesional docente, por favor, es el tema, en mi opinión, más clave que tenemos que trabajar en las escuelas normales. Necesitamos que ustedes, cuando egresen, se consideren profesionales de la educación. Y un profesional toma decisiones. Están construyendo aquí una cafetería. El arquitecto o el ingeniero que está organizando la ingeniería no va y le pregunta a la Secretaría, no sé, de Recursos, quién sabe qué en México, no va y le pregunta, oye, ¿y cuál es el siguiente paso? Ya instalé ¿cómo se llama? Y ya instalé la parte bajo de la... ¿Y ahora qué paso sigue? Y así hemos tratado al maestro mexicano, perdónenme, así hemos devaluado en el sistema educativo al maestro mexicano. Y todavía, hace 2 días que estuve en una conferencia con Mejoredu, a la que le puse el mismo título, pero no es la misma conferencia, me decían,
es que aquí faltan los cómo. Y yo lo que respondo es, los maestros tienen que inventar el cómo. ¿Y por qué? Porque piensen ustedes, un cirujano que está haciendo una cirugía de aparato digestivo y que entonces dice, a ver, por favor, tráiganme los 20 pasos que hay que seguir en la cirugía. 5 minutos o 5 no sé qué para marcar dónde va a ser la incisión. 2 minutos para hacer la incisión. La incisión la va a hacer en este lugar y la va a hacer de tanta longitud, etcétera. No sé si ven la tontería que estoy diciendo. O sea, cuando el médico entra al quirófano, es responsable de lo que está pasando en el quirófano. Cuando el maestro entra al salón de clases, el maestro es responsable de lo que pasa en el aprendizaje de sus alumnos. Los alumnos son el aprendizaje y la formación de los alumnos son nuestra responsabilidad. Nadie nos va a decir cómo trato a Juan, a María o a Pedro, porque tienen determinados comportamientos muy distintos. Y ahí viene el concepto de autonomía profesional. Pero ahí viene algo que en las escuelas normales tenemos que formarles, y es, ustedes tienen que aprender a defenderse y a considerar esta profesión como una profesión que tiene conocimientos específicos. Y viene el otro tema que es clave en la reforma, vinculación escuela, comunidad, territorio. Cada eje tiene sus problemas. Yo reconocería, y lo quiero decir en público, son de las primeras veces que lo estoy diciendo en público, la tarea de diseño nos ha sido muy compleja. Nos ha sido muy compleja porque si fuera decir, a ver, esto dice el manual de diseño curricular, entonces vamos a hacer los pasos de diseño curricular. Algunos colegas, si pueden ver ustedes, por ejemplo, que ya le cortaron lo más importante, que eran las caras, la intervención que tuve en el DIE, la que estuvo en la reforma anterior, hacía cada cara cuando yo hablaba, que era impresionante descalificar esta reforma. Sí, es difícil hablar de una reforma en proceso, pero si ustedes pueden ver ese ¿qué sería? PDF o no sé, o YouTube que hay en el DIE sobre las mesas de reforma educativa, la segunda mesa, que es donde participé, pueden ir viendo cómo hay diferencias sustantivas en las concepciones que tenemos los que estamos haciendo reformas en México. Eso es importante. En julio del 2021, y esto lo digo un poco para hablar del apresuramiento, recibí 2 proyectos de reforma. Uno, que era un maquillaje completo de la de Peña Nieto, añadiendo solamente vida saludable y disminuyendo un poco autonomía curricular. Y otro, que era un proyecto de vinculación escuela-comunidad. Yo recuerdo lo que redacté, bueno, de hecho está en mi computadora, no me la vayan a robar ahorita para ver la computadora, pero que en donde lo que yo planteaba es, aquí hay una propuesta muy interesante que hay que fortalecer. No está madura, yo pienso que publicamos algo casi maduro, pero obviamente falta tiempo. Fue y ha sido un trabajo complejo, porque lo hemos hecho en tiempos en contra. O sea, si ustedes ubican el sexenio, empieza con algo que llama el entonces secretario Moctezuma, Nueva Escuela Mexicana, que quién sabe qué era, honestamente. Luego viene la pandemia suspende todo. Primero Moctezuma piensa en Google Educación, contrata y le da una millonada de dinero a Google Educación. Luego piensa mejor aprende en casa y le da otra millonada a las televisoras. Fíjense, no pensó en los maestros, no pensó en los alumnos, ¿sí? Y luego viene otra secretaria, por azares del destino, empieza a conocer estos documentos y nos empieza a dar luz verde a quienes estábamos pensando que era importante vincular la escuela territorial. Estoy hablando de julio de 2021. Para enero de 2022, esto ya estaba en línea. Muy inmaduro.
criticado muy fuerte. Yo fui de los primeros que lo criticó, porque yo dije, es que no puede ser un documento de reforma de casi 30 páginas y 70 páginas echándole la culpa al pasado. O sea, rearmemos esto de otra manera, pero además la sociedad lo criticó. Ciertamente el documento no se publicó, estuvo en redes, sí, funcionó en redes, pero bueno, yo pienso que va a ser una característica de la sociedad contemporánea, funcionar a través de las redes. Esto nos llevó de alguna manera a que hubiera una presión a que el plan de estudios se publicara en agosto del año pasado. A mí me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes han bajado el plan de estudios a su computadora? En serio, me gustaría que levantaran la mano los que están aquí presentes. ¿Cuántos alumnos han bajado el plan de estudios a su computadora? Fíjense, se están formando en una escuela normal para trabajar un plan de estudios, el cual pareciera que no les importa. Iba a decir, pareciera que les vale, perdónenme, ¿sí? Pero pareciera que no les importa. Y esto es un poco parte del problema que hay en la formación docente. A un médico, a un cirujano de corazón, no le dicen, oiga doctor, el cardiólogo, venga para acá, porque ahora tiene que aprender las nuevas técnicas quirúrgicas. En serio, no lo llaman, no le dicen, a ver, te voy a entregar las nuevas técnicas, el manual de nuevas técnicas quirúrgicas para que te lo aprendas. A un arquitecto no le dicen, estos son los nuevos materiales para construcción. ¿Sí? Pero vean cómo a los maestros, y ahí nos echaron a perder por años, en serio, nos echaron a perder por años, y yo les pediría que fueran muy rebeldes, porque nos echaron, y Yusicam sigue echando a perder, ¿eh? No crean que esto ya pasó. La reforma tiene muchas contradicciones también en la propia secretaría, porque dice, es que usted tiene que tomar este curso, ¿no? ¿Pero por qué tengo que tomar ese curso? Yo puedo, sí necesito tomar una educación continua, sí la necesito. Todos los profesionales la necesitamos, pero con una diferencia. Nadie me dice qué es lo que tengo que tomar. Al cirujano nadie va y le dice, ahora ven a aprender las nuevas técnicas de ¿cómo se llama? De coser. Nadie se lo dice. Él va viendo que su profesión va evolucionando y va evolucionando con ella. Y eso, compañeros, por favor, aprendan, tienen que aprender a que hoy la tecnología nos va a acompañar. Si antes el esfuerzo era comprar unos libros, una libreta, un cuaderno, hoy yo pienso que el esfuerzo tiene que ser comprar algo de tecnología, que sea algo más que el smartphone, que les permita de alguna manera ir haciendo su bagaje de información profesional. Saben ustedes, es una generación que sabe usar mucho la tecnología. Seguramente si este aparatito se me traba, le pediré ayuda a algunos de ustedes y rápidamente me van a decir, denle clic aquí. O sea, ustedes me ganan en eso. Saben jugar, saben chatear, saben hacer grupos de quién sabe qué, saben hacer memes, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿saben hacer su biblioteca pedagógica? ¿Tienen una biblioteca pedagógica? Ciertamente ustedes van a decir, es que es muy caro este aparatito, es muy caro. Yo les diría, ¿ustedes piensan que a nuestras generaciones no eran caros los libros? No nos costaba trabajo, no teníamos que ahorrar para comprar un libro que nos interesaba. O sea, ciertamente que el acceso a la cultura de alguna forma también implica la voluntad de acercarse a ella. Y yo pienso que es algo que en las escuelas normales no hacemos. ¿Qué está planteando el plan de estudios? Construir con los docentes una forma de trabajo integral. Integrado en múltiples sentidos, integrado en términos de contenido, pero también estamos buscando construir colectivos docentes. Y voy a hablar un poquito más adelante de ello.
Después de una consulta amplia, se publicó en el diario oficial el plan de estudios. Me importa que lo tengan, porque hay algo que estábamos trabajando hace unos días con la SEP. Les decíamos, es que no es posible que la Secretaría de Educación Pública siga manteniendo el documento marco curricular, porque el documento marco curricular fue un documento de discusión, pero ya no existe más. Lo que existe es un plan de estudios que no responde al marco curricular. Que se siga hablando, por ejemplo, de diálogos, progresiones y otros conceptos que no están en el plan de estudios. Y no están porque hubo un conjunto de cuestionamientos hacia ellos que nos hizo replantear la estructura. Todo plan de estudios es perfectible, ¿eh? No voy a decir, este es el plan de estudios perfecto para de aquí hasta que México termine su etapa. No. Todo plan de estudios es perfectible, pero este plan de estudios trata de establecer cuestiones radicales de cambio. ¿Pero qué retos tenemos ahí? ¿Cómo trabajar con docentes que han sido formados por asignaturas? Ese es el reto. Y ese reto lo tenemos nosotros los profesores. Los profesores tenemos, porque a mí me formaron en didáctica, en sociología de la educación, en historia de la educación, etcétera. Así nos formaron. Lamentablemente no pudimos empatar, y tenemos que reconocerlo. No pudimos empatar la reforma de educación básica con la reforma de las escuelas normales. No están empatadas. O sea, no podemos ocultar eso. Sin embargo, hay algo en la reforma de normales que ustedes tienen que aprovechar. Y es el 50% del contenido de los planes de estudio es estatal. Y hay que presionar a que ese contenido estatal sea realmente estatal y responda a lo que la reforma está haciendo. Porque de otra manera, pareciera que formamos estudiantes para un plan de estudios que ya no existe. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Ustedes saben y van trabajando y van aprendiendo a trabajar por proyectos, pero también, y es un tema que es muy complicado, es todo cambio provoca incertidumbre. Y tenemos que aprender como profesores, como estudiantes, a experimentar la incertidumbre en el salón de clases. Ojo, no estoy diciendo la improvisación. Cuidado, ¿eh? No estoy diciendo, entonces improvisemos. Si Ángel quiso preparar la conferencia, qué bueno, y si no la quiso preparar, a ver qué se le ocurre ahorita que llega acá. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que de todas formas, todo contacto pedagógico nace en la incertidumbre. Nunca sabré si mis alumnos lo que estoy planteando vaya a interesarles. Nunca sabré cómo van a responder hasta que yo esté en el salón de clases. Y cuando esté en el salón de clases, a veces no van a responder como yo lo había pensado, sino como su realidad y su proceso los va llevando. Y en esa incertidumbre tengo que aplicar mis conocimientos profesionales. ¿Ustedes creen que en una cirugía de corazón el médico tiene todo pautado y que no se va a encontrar frente a situaciones que no estaban previstas? Sí, frente a condiciones que lo que tiene que hacer es decir, acudo a mi formación y acudo a otra cosa, a mi experiencia. Y de ahí la importancia que las escuelas normales formen en una experiencia pedagógica diferente. Atrevámonos a cambiar, con los riesgos que implica cambiar. Al cambiar tengo aciertos, al cambiar también me equivoco. El tema es que con todo el modelo de evaluación docente que se estableció en México desde carrera magisterial, los docentes estamos acostumbrados a hablar de nuestros éxitos. No hablamos de lo que no logramos. No hablamos de nuestros fracasos. Y es solo en el colectivo docente donde yo le diga, fíjate que no puedo con los alumnos abordar esta situación, que el colectivo docente puede empezar a decir, ¿y por qué no haces tal cosa? ¿Y no se te ha ocurrido trabajar aquella otra idea?
¿Y por qué no incorporas esto? A mí me funciona aquello. O sea, no hemos aprendido a retroalimentarnos en el colectivo docente. Hablamos mucho de evaluación y de retroalimentación, pero ¿saben qué? En la realidad vivimos muy poco de evaluación y de retroalimentación. Vivimos de mediciones. ¿Cuántos puntos tienes? Sí. Entonces, esto es un poco el problema. Por favor, fíjense ustedes en esto. Ustedes ya llegaron a la normal con 12 años de escolaridad. Ya saben qué es ser maestro. Ya saben cómo son las técnicas didácticas. Ya saben cómo se regaña a un alumno. Ya saben cómo se maltrata a un alumno. Ya saben cómo se le dice, ay, Juanito, qué niño tan brillante eres. No sabes qué bien estás trabajando. Todo eso ya lo saben. En serio, no se los tienen que enseñar. Ya saben también en qué momento lo que hace el maestro les fastidia. O sea, ya todo eso lo saben. La normal no puede reforzar eso. La normal no puede seguir diciendo, bueno, ahora sí les voy a enseñar didáctica, porque como ustedes apenas están llegando a la escuela, van a aprender ahora sí didáctica. No es cierto. O sea, no es cierto. Ustedes ya lo saben. Lo que la normal tiene que hacer es ayudarlos a reflexionar sobre lo que se hace. Ayudarlos a reflexionar por qué se hizo así desde que nos empezaron a poner estrellitas en el jardín de niños. ¿Por qué nos empezaron a educar a decir lo importante es tener 10 y tener palomitas? Porque lo importante es estar sentadito bien y estar calladito. O sea, ¿por qué nos enseñaron a eso? Y no nos enseñaron a reflexionar. No nos enseñaron a pensar. No nos enseñaron a buscar nuestras rutas que consideramos adecuadas. Un segundo reto es la integración curricular. Ya lo empecé a abordar hace rato, pero aquí tenemos un problema también, el sistema educativo. No es igual para primaria que para secundaria. Y ahí vivimos en una contradicción en la reforma. Lo tengo que reconocer, porque cuando pensamos el caso de secundaria, tuvimos que decir, pues es que los profesores están contratados por asignatura y están contratados por horas. Sí, entonces ahí tenemos una condición que nos está afectando mucho. No me voy a detener en esto, porque ya seguramente lo han visto quizás hasta el cansancio, cómo están los ejes articuladores, cómo están los campos formativos, y cómo está un poco el centro, que es la comunidad. O sea, probablemente este es el cambio más radical, pensar que la escuela debe voltear a ver a la comunidad y desde la comunidad pensar qué puede hacer. La siguiente, por favor. Pero la tercera es, cada campo formativo tiene retos distintos. Se habla del campo formativo lenguajes, y cuando uno piensa en lenguajes, pues piensa en español. Y si es un poquito más complicada la escuela, piensa en español e inglés. Pero no, esta reforma, por primera vez en el país, establece el derecho del niño a ser alfabetizado en su lengua originaria y a conservar su lengua originaria durante toda su formación. Entonces, ahí viene un primer problema. Nos enfrentamos con un problema de diseño muy fuerte, porque cuando estuvimos hablando con colegas que trabajan, especialistas en lenguajes indígenas, nos encontramos que muchos lenguajes son culturales, que muchos lenguajes no tienen una gramática formal. Cuando digo son culturales, es la misma expresión con cierto énfasis, significa una cosa o significa la otra. Entonces, ahí el reto de la escuela normal, sobre todo para las normales rurales, creo que no solo para las rurales, porque también el estado de Tlaxcala tiene su zona indígena, es bastante fuerte. Un reto, aquí esto lo pensé para la tercera fase, que es primero y segundo de primaria. Un reto es que tiene el niño que aprender lectoescritura, y en realidad la lectoescritura lo tiene que aprender durante toda la escuela. Sí, en realidad ese es un reto. Pero lenguajes no es solo aprender lectoescritura. Esto es un poco lo que queremos decir.
es trabajar con otros tipos de expresiones de lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje cultural, pero no visto como folclore, o sea, no visto como que hoy traigo el traje típico, visto como esto qué significa en la cultura de la comunidad. ¿Por qué la comunidad se expresa de esta manera? Y bueno, en Tlaxcala, pues en cada barrio, cada lugar va teniendo sus expresiones culturales y son clarísimas para quienes tenemos algún contacto con el Estado, ¿no? Y es desde esa cultura donde queremos que el niño, no en la primera fase, tercera fase, pero que el niño vaya avanzando a preguntarse qué pasa con las otras culturas. Y aquí viene el concepto de interculturalidad crítica. Entender que no hay mexicano, sino que hay muchas formas de mexicanidad que cada vez van a ser más complejas. No solamente por lo originario, o sea, no solamente porque haya culturas originarias, sino también, y en nuestras sociedades las vamos a ir viendo, por un mestizaje cultural que nos rebasa. Vamos a empezar a tener comunidades haitianas, vamos a tener comunidades de países de Centroamérica que tienen formas culturales muy específicas. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de lenguaje, se habla de esto, pero también se habla del arte como un lenguaje, o sea, de todo el tema de la expresión artística. Hay una frase que dice el viejo Herbart, el que fundó pedagogía, que ese es otro tema que a mí me enerva, que cuando se habla de historia de la educación, nos quieren meter pedagogía con los griegos y paidología y todas esas tonterías que en este momento no nos sirven, y en cambio, cuando empieza la pedagogía científica, que es en el siglo XIX, sencillamente no lo abordamos. Yo me pongo a pensar, ¿a poco en una facultad de física, en una licenciatura en física, empiezan con la física de Aristóteles? ¿No? Nunca verán eso, que empiecen con Aristóteles, aunque Aristóteles tiene su tratado de física. Pero esa física no tiene nada que ver con Newton. Empiezan con la física de Newton, que es la que sí estudian en la escuela secundaria. Pero vean cómo lo regresivo del pensamiento en las escuelas normales es empezar con la historia de la educación y cómo era la educación en precolombina y cómo era la educación en la Edad Media, etcétera. Y nunca te dicen, a ver, en la modernidad, Herbart planteó la pedagogía científica. Yo estoy seguro que si les hicieron un examen sobre Herbart, 3 ideas principales de Herbart, todos quedaríamos mal. Sí, es parte de la deficiencia de nuestra formación. Sí. Y Herbart plantea una cuestión que a mí me parece muy importante. ¿De qué te sirve que el niño aprenda aritmética si perdió su sensibilidad por lo estético? Es muy dura, ¿eh? Porque la escuela lo que nos ha preocupado es la cabecita, entendiendo la cabecita como los conocimientos. Y toda la parte de expresión, que también son formas culturales, y que cada cultura también tiene sus formas de danza, sus formas de música, etcétera, no les estamos dando importancia. De hecho, yo me atreví a hacer este diagramita para tratar de ejemplificarlo. O sea, sí, la columna vertebral va a ser lectoescritura, pero lectoescritura se va a realizar a través de ejes que vayan de alguna manera. Con esto quise dar la idea de por dónde camina la integración, que vayan unos articulándose con otro, lenguaje con arte, lenguaje con cultura en concreto, ¿no? Esta laminita también presenta otra cosa que me interesa para los consejos técnicos escolares. Cuando hablamos de que el consejo técnico escolar decide con qué problema abordar el trabajo docente o el proyecto de trabajo docente, estamos diciendo que el proyecto, el tema tiene que surgir de la comunidad. La verdad es que nuestro ideal
es que no solamente surja del colectivo del Consejo Técnico Escolar. Si lo logramos, va a ser un paso enorme, pero el siguiente paso va a ser que también la comunidad pueda decir, oigan, ¿y por qué no han tomado este problema nuestro? Agua, salud, no sé. ¿Por qué no han tomado este problema nuestro? ¿Por qué no lo han tomado como un problema para trabajo en la escuela? Esa articulación escuela-comunidad es la que estamos buscando. En el caso del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico, lo que nos enfrentamos es a un conflicto de lógicas. Uno mete las patas cuando hace diseño curricular y hay que reconocerlo. Aquí hay un conflicto de lógicas que no convergen. ¿Por qué? Porque la lógica de la matemática es deductiva, mientras que la lógica de la ciencia es inductiva. No logramos, debo reconocerlo, no logramos cuando llamamos especialistas, hagan de cuenta, los especialistas de ciencia con los especialistas de matemáticas, ahora colegas, pónganse de acuerdo en el programa. No lo logramos, debo reconocer. En lenguajes nos costó juntar a los especialistas de lenguas originarias, de lenguas, de artes, de temas culturales e interactuar y logramos que se avanzaran. En el campo formativo, saberes y pensamiento científico, no lo logramos. Los errores también hay que reconocerlos en un diseño. Y al no lograrlo, si ustedes ven el programa sintético, que ya lo bajó la SEP de su página, ya le dije ayer a la Secretaría, oigan, esto tiene que estar en la página de la propia Secretaría. Si ustedes revisan el programa sintético, porque es otra cosa, los programas sintéticos también tendrían que estar en su computadora. O sea, ahorita no puedo ofrecer ningún programa sintético porque yo también cometí el error de decir, van a estar en la página de la SEP, cuando yo lo necesite, yo lo bajo. Sí, pero no los tengo. Tengo pedacitos, pero no tengo el programa sintético y es algo que la SEP nos tiene que ofrecer y es algo que tenemos que guardar en nuestra computadora para estudiar. Entonces, de hecho, lo que quedó, el programa queda como si fueran dos asignaturas. Si ustedes ven el programa, y es el único programa que tiene parte de ciencia y parte de matemática. Todos los demás programas tienen estos elementos integrados. Lo que traté de mostrar aquí, esta la hice en un momento en el que en el país se decía es que no es dónde están las matemáticas. No hay matemáticas en el nuevo plan de estudios. Y lo que yo les decía, por eso es a ver, el tronco común de este campo formativo es, fíjense cómo se le va una asignatura, etcétera, y significa que uno todavía no logra transformar su pensamiento, ¿sí? Y si yo no logro que estuve trabajando en esto, pienso que para ustedes es una tarea gigantesca, ¿no? Pero entonces ahí coloqué pensamiento matemático, pensamiento científico como tronco, y coloqué problemas y luego los elementos con los que este campo piensa que puede desarrollarse, que son cuerpo, salud, alimentación, animales y plantas. La parte de abajo, que son los problemas que el Consejo Técnico elegiría, no son problemas preestablecidos, son problemas de ejemplo solamente. Toda gráfica tiene un límite, y en esta gráfica el límite es que uno pensaría que entonces estos son los que tiene que tomar la escuela. De hecho, esa fue la razón por la que mis colegas pensaron que esto no entrara en el programa sintético, porque yo decía que se incorpore al programa sintético porque da la idea de qué tipo de integración estamos teniendo. La siguiente, por favor. Sé que no son de secundaria, pero yo pienso que aquí se ilustra con más claridad la dificultad que tenemos para integrar campos formativos. Ustedes ven los 4 campos formativos, pero para la secundaria tuvimos que armonizarlos. Tampoco fue fácil, porque armonizar
geografía, historia y formación ética, más o menos, sin gran conflicto, lo pudimos hacer. Sí, a veces privilegiando más un tema que otro, un campo que otro. Sí, pero articular de lo humano a lo comunitario, donde está tecnología, educación física. Aquí hay educación socioemocional, esa palabra no la estamos usando en la reforma, pero dado que los profesores están contratados así, por eso, esto no está publicado en el plan de estudios, quiero aclararlo, esto no está en el plan de estudios, sí lo van a encontrar en el cuadernillo de la SEP, que creo que desapareció ya, creo que ese sí está vigente todavía, el Consejo Técnico Escolar de enero pasado, del 20 y tantos de enero, sí lo van a encontrar. Pero lo que quiero hablar es cómo incluso para armar una integración, ojalá no se desanimen de eso y digan al diablo, pero cómo armar una integración es un reto todavía que tenemos muy difícil. Hay libros que hablan de integración curricular. Hay materiales que hablan de integración curricular. Si ustedes ven el plan de estudios, y es una crítica que nos han hecho, y tienen toda la razón, me pueden dar de cocos al salir si quieren, es un plan de estudios escrito para académicos, no para profesores. Aunque el otro día que lo comentaba en la SEP me decían, bueno, pero también podemos pensar que los profesores tienen formación para hacer una lectura académica. Sí, pero no es un plan de estudios que tenga una forma sencilla de explicarse. Si ustedes ven, no recuerdo mal, pero tiene más de 200 citas bibliográficas. Tienen, pienso que 10 o 15 páginas de bibliografía. ¿Queremos que compren toda la bibliografía? No. Alguna de esas bibliografías queremos que la bajen de internet. Sí. Por eso yo insisto, estos cacharros, en este cacharro yo les podría mostrar que traigo más de 30 libros. Sí. O sea, estos cacharros no solamente sirven para que yo haga mis juegos o para que yo vea mis videos, también sirven para que yo me acerque a la cultura. El siguiente reto es cómo transformar el Consejo Técnico Escolar. Por fortuna, lo logramos muy tarde, no diría, perdón, lo estamos logrando, no pondría lo logramos. Muy tarde, muy tarde. Cuando nosotros vimos el equipo de diseño, el consejo intensivo de agosto, nos queríamos morir. Directamente le dijimos a la secretaria, ¿sabes qué? Entre el consejo técnico y la reforma no hay punto de contacto. El consejo técnico es lo mismo que se había hecho siempre. ¿Qué pasa con los consejos técnicos? Su historia es, le daban 5 minutos para esto, 15 minutos para lecturas, 20 minutos para aquella cuestión, 30 minutos para lo siguiente. O sea, todo el horario estaba fijado de principio a fin. Y de muchas tareas administrativas. Hoy estamos haciendo un consejo técnico, fue complicado, pero desde octubre lo estamos haciendo, en donde el consejo técnico manda un pequeño mensaje a la escuela, abre documentos de insumo, pero le dice al colectivo docente, ustedes son responsables de pensar qué se va a trabajar en el consejo técnico. Estamos haciendo algunas observaciones en consejos técnicos. No podemos decir, todos los consejos técnicos funcionan así. Estamos encontrando consejos técnicos que funcionan de una manera extraordinaria. Consejos técnicos que funcionan con mucha dificultad. Estamos encontrando directores que todavía no encuentran, porque el director tiene que ser líder académico, ¿sí? No autoridad. O sea, no de esto se hace, sino a ver cómo enfrentamos esta tarea. ¿Sí? Estamos encontrando de múltiples funciones, ya ahorita, entre las SEP, las normales, por supuesto, la UPN y el Centro de Investigación Educativa, tenemos un grupo que está trabajando en observación en consejos técnicos escolares.
Pero ¿saben qué? Sería maravilloso, maravilloso que ustedes como normalistas pudieran ir en la sesión del Consejo Técnico Escolar también a observar, también acompañar, también estar viendo cómo están enfrentando los maestros esta nueva situación. En la SEP tenemos dos grupos de personas. Un grupo de personas que dice, sí, adelante, qué bueno, vamos, hagan lo siguiente, venga. Y otro grupo que dice, los maestros no pueden. Fíjense que en el consejo de tal escuela no funcionó. Es un error. Sí, nuestro sistema educativo es muy complejo y tiene los dos tipos de personajes. Y ayer me daban una serie de ejemplos de decir, fíjate, al tú abrir esta puerta, en realidad lo que está pasando es esto, que no es lo que tú quieres. Y yo lo que les digo es, a ver, no, una reforma que busca un cambio radical no lo va a lograr de la noche a la mañana y no lo va a lograr con varita mágica. Sí, vamos a tenerlo que enfrentar y vamos a tener que ir avanzando poquito a poco. Y en algunos lugares se va a lograr funcionar más rápido y en otros un poco más lento. Pero ese es un tema que tenemos que enfrentar. La siguiente, y es otra de las cuestiones que les quería preguntar. Mira, ¿han buscado cómo es la página de la SEP en este momento? Abren la página de la SEP. Fíjense, o sea, no estamos trabajando las armas que tenemos. Decimos que estamos en la época de la tecnología. Colegas maestros de la normal, ayudemos a que nuestros estudiantes entren a la época de la tecnología. Todos traen su smartphone, todos se conectan de alguna forma con su smartphone, con algo, para decirle a una compañera o compañero, nos vemos a la salida, nos vamos a tal lugar, etcétera. Tienen que aprender a usar estas tecnologías para la información de aprendizaje. Esta es la página de la SEP en este momento. No nos gusta, un análisis que hicimos de la página de la SEP, porque ya lo hicimos, ya se lo presentamos a la secretaria, es la página de la SEP es una página administrativo-burocrática. En la última reunión, y no fue hace muchos días, fue hace 15 días, cuando estuvimos con todo el grupo, cerca de 30 personas, en donde cada subsecretaría decía cómo se imaginaba la página, y yo les decía, me quiero morir. Me quiero morir porque no salen de su casillero. Los más adelantados para mí fueron los de básica, que presentaron así como 30 cuadritos. Y decían, aquí está para que el docente vea materiales que le interesan. Y yo decía, mira, cuando el docente se queda así viendo los cuadritos, no va a llegar al cuadrito que tú quieres. No va a llegar. Tenemos que acercarle al docente la información. Pero ya logramos una cosa, por favor, y no la desprecien, porque el acuerdo que tomamos fue, no la podemos modificar radicalmente porque no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza los 18 meses de que le quedan a este sexenio. No podemos hacer una reforma total. Vamos a ir haciendo una reforma poquito a poco. Eso lo comento aquí, pero aquí no lo vayan a sacar. La página de la SEP, cuando la comparamos contra la página del Ministerio de Educación de Argentina, del Ministerio de Educación de Colombia, del Ministerio de Educación de Uruguay, del Ministerio de Educación de España, la página de la SEP calificaría con 0. Quedaría como la mejor página burocrática que hayamos tenido. Al principio los especialistas de la SEP en la página es que tenemos que seguir las orientaciones de la Presidencia de la República. Síganlas. Síganlas. No estoy diciendo o póngase el presidente, síganlas. Pero ¿saben qué? Hay que darle contenido pedagógico. Tiene que tener contenido pedagógico. Bueno, ustedes ven allá, no sé si alcanzan a leer, docentes. Docentes estaba lleno de actividades burocráticas. Les dijimos, no puede ser eso. Por lo menos pongan consejos técnicos escolares. Todavía el lunes le mandé un mensaje a quien correspondiera diciéndole, ¿sabes qué? Está el consejo técnico
intensivo, no está el consejo técnico de la última semana de enero. Al rato me escribió, ya está el consejo técnico de la última semana de enero. La abro y sí, yo era el intensivo, ya no está. O sea, estamos todavía con muchas dificultades y vamos a avanzar pasito a pasito. ¿Sí? También quiero hablar así para que vean que una reforma tiene demasiados matices y demasiadas complicaciones. Bueno, la siguiente, estos son cosas que vienen del Consejo Técnico de fase intensiva. ¿Por qué les digo que es importante bajar los programas? Porque los programas finalmente quedaron como de 70 hojas, queríamos que quedaran de 50, pero no fue el espacio. Trae un índice, y en ese índice trae cada campo formativo y sobre todo trae la concepción didáctica, que de eso no hemos hablado suficientemente, la concepción didáctica con la que está construido. Van a encontrar esta parte que es un pedacito. En realidad, lo que nosotros esperábamos es que fuera un mapa que el maestro pudiera colocar donde él considere. Y un mapa donde están los 4 campos formativos, en este caso de la fase 3, los 4 campos formativos, y está lo que contiene cada campo formativo. De suerte que el maestro pudiera visualizar, aquí está la totalidad, cómo lo articulo. El maestro, el colectivo docente. Finalmente, lo que se hizo fue que quedara en el programa, pero las normales deberían perdón que me sea tan metiche en las normales, pero debían de explotar esto, porque esto es un poco lo que les va a decir, la estructura de primero y segundo de primaria va para acá, la estructura de tercero y cuarto va en este sentido, y la de quinto y sexto, o sea, la de la fase 3, 4 y 5, ¿sí? Esto nada más está tomado de la fase 3. Luego, la siguiente, por favor. Entonces, no, se adelantó una. Aquí van a encontrar ya un desglose por campo formativo. Regresa tantito al anterior. Si ustedes ven, cada campo formativo está en un color. Pasa a la siguiente. Entonces, un desglose de los procesos de desarrollo de aprendizaje que se pretenden para cada grado escolar. Sí. De suerte que ya se pueda avanzar. Y lo último es el enfoque didáctico. A ver, ¿cómo van a aprender hoy didáctica para hacer prácticas escolares si esto no lo tienen? No sé si me explico. Sí. Y no digo que sea Biblia, ¿eh? No digo que sea Biblia. Lo que sí digo es que en este país la didáctica se le pateó, se le sacó incluso de las escuelas normales. Cuando yo estudié mi formación en la escuela normal, había didáctica general. Le dimos una patada. Lo que se enseñaba de didáctica general no estaba bien construido, me queda claro. A mí me formaron con los autores de los años 50 y 60. Pero yo hoy, en mi curso de didáctica en la facultad, no les estoy manejando ningún autor de los años 50 y 60. Les estoy manejando algunas escuelas didácticas contemporáneas. Pero si los profesores no defendemos la disciplina que es nuestra, nadie la va a defender. ¿Qué pasó en este país? Y es lamentable. Sí. Si fuera un poco más atrevido, diría es lamentable. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasó en este país? Que el constructivismo ocupó el lugar de la didáctica. O sea, la psicología la metimos en lugar de la didáctica. Todos manejamos autores constructivistas. César Coll, por ejemplo. Y no es que yo esté enojado con César, ¿eh? Le escribí la semana pasada, o sea, no estoy enojado con César. Sí. Pero, a ver, él es psicólogo y qué bueno que la psicología se preocupe por el aprendizaje y podemos aprender.
De hecho, ya lo decía el viejo Herbert, la psicología va a tener que ser un referente siempre en la pedagogía. Sí, pero no significa que la psicología reemplace la didáctica. Y ese es el punto donde nos equivocamos y donde como profesionales de la educación, y me incluyo, no supimos decirle a la SEP, párale. O sea, imagínense que las facultades de medicina dijeran, ya nos enseña anatomía. Ya nos enseña anatomía porque finalmente el médico puede sacar su smartphone y ahí estar buscando cómo es el aparato digestivo. ¿Para qué lo aprendo, no? Sí, imagínense eso. Los médicos serían los que levantarían el grito en el cielo. ¿Sí? Como ahorita ven, por ejemplo, un grupo de filósofos demandando que haya filosofía de enseñanza media. No sé si tengan razón o no, no me voy a meter en eso. Lo que yo digo es, los que manejamos el campo de la educación, cuando nos quitaron didáctica, sencillamente nos quedamos bien calladitos. Nos la reemplazaron por planificación, o planes, o plan de clase o lo que sea, nos la cambiaron por eso. Sí, pero hacer la planeación no es aprender didáctica. Sí, esa es un poco la diferencia. El siguiente, esta es una imagen del cuadernillo que venía para la fase intensiva de enero. ¿Por qué es importante esta imagen? Porque marca que tenemos que abrir un espacio de apropiación, articulación y contextualización. Eso es lo que yo pienso que es la meta de los consejos técnicos escolares, pero no sé si sea la meta de las normales. En serio, perdónenme. ¿Sí? O sea, de apropiación del plan de estudios, porque hay una parte donde el plan de estudios tiene que empezar a fluir en nosotros de articulación y de contextualización. Y bueno, hay contenidos nacionales y cada escuela tiene que pensar sus contenidos locales. Este es un currículum deliberativo. A veces me dicen que exagero en conceptualizaciones y no niego la cruz de la parroquia. Sí, exagero en conceptualizaciones, pero este es un currículum deliberativo. ¿Qué significa un currículum deliberativo? Hay algo que está establecido y hay algo que tiene que ser aportado por el equipo docente en nuestra perspectiva. Y aquí están los elementos del programa analítico: lectura de la realidad, contextualización y codiseño curricular. Y de ahí surge el plano didáctico, que es ya pensar cómo lo voy a llevar al salón de clase. Este cuadrito tampoco, estoy seguro que es la primera vez que lo ven. O sea, estoy seguro que, y lamentablemente, sí, voy a luchar porque tengo una reunión la semana que entra, voy a decirles, oigan, no pueden colocar un consejo técnico y quitar el anterior. O sea, el consejo técnico tiene que poder decir consejo técnico de tal fecha y de tal fecha, por una razón. Porque en el consejo técnico, como lo pensamos y logramos que se estableciera, el consejo técnico da insumos a los profesores, pero no necesariamente esos insumos se tienen que discutir en el consejo. Pero hacer insumos para los profesores sí vale la pena que los profesores los vayamos teniendo. Yo con esto ya estoy aprendiendo a mejor guardar en mi computadora lo que aparece en la SEP, pero estoy aprendiendo muy tarde. ¿Sí? Este es el consejo técnico de enero. Ya el de una sesión del viernes, ¿qué sería? Pues del viernes pasado, ¿no? ¿Sí? Ahí ustedes ven que hay orientaciones para el Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de docentes, sí, y orientaciones para el Consejo Técnico Escolar de Formación Continua de Docentes, ¿no? Ahí encuentran, y estos son los insumos, el plan de estudios y un anexo de educación secundaria. El documento que presenté de secundaria está tomado de ahí.
La SEP decidió no publicarlo en el plan de estudios para evitar algunos conflictos que siempre se van a dar en las escuelas secundarias, lamentablemente, porque el contrato laboral de los docentes es un contrato muy adverso en nuestro país. Tenemos que reconocerlo. O sea, en otros países los docentes de secundaria no se contratan de la manera como están contratados en nuestro país. Pero bueno, esa es la realidad. La siguiente, por favor, me estoy entreteniendo mucho. Pero en esto que hablaba la primera, si quieres regresar una, en esto que hablaba la del lado izquierdo, que todavía lo pueden encontrar, y ojalá saliendo de la conferencia vayan corriendo a buscarla antes de que la bajen, le abren el cuadernillo. Estos cuadernillos son de 10 hojas, 10, 12 hojas, no es una. Abren el cuadernillo, pásale a la siguiente, por favor, y van a encontrar algo que ya armamos, que son los consejos técnicos de aquí al fin de año. O sea, ya hoy las escuelas pueden tener claridad, porque ese fue otro problema que tuvimos. Se improvisaba, o sea, el director conocía el consejo técnico la noche anterior a veces, de que el consejo técnico se desarrollara, ¿no? Entonces, el director no lo puede preparar, pero tampoco los maestros lo pueden preparar porque no lo conocen. Ya aquí está, ahí viene el 27 de enero, abajo dice 24 de febrero, si le das a la siguiente, no son para que las lean, porque ahorita no alcanzarían a leerlas, ¿no? Pero ahí ven 31 de marzo, luego 29 de abril, luego 30 creo que es de junio. Entonces, lo que quiero decirles es, hay material para que ustedes vayan formándose en qué significa esta reforma. La siguiente. El quinto reto, y no es un reto fácil, es codiseño curricular y programa analítico. Se ha malinterpretado codiseño curricular. No queremos que los docentes se conviertan en expertos curriculares. O sea, no tienen que abrir un curso de currículum, que les quede claro. No queremos que si a nosotros nos llevó tantos meses hacer el plan de estudios, en un consejo técnico rehagan un plan de estudios. Sería una tontería monumental. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste el codiseño? En que el consejo técnico, porque estamos luchando contra el trabajo individual de los alumnos y el trabajo individual de los docentes. Sí, estamos luchando contra eso, porque en este país lo que se ha promovido, lo que el sistema educativo ha promovido, a ver, ¿quién es el mejor de ustedes? ¿A quién merece que hoy le ponga 10 en la conferencia? ¿Y quién merece que mejor le ponga 6 o le ponga 5? ¿Sí? Y entonces me la paso clasificando. Y no, el sistema educativo no ha promovido, a ver, en esta sociedad todos somos corresponsables de lo que pasa en la sociedad, de lo que pasa en Tlaxcala, de lo que pasa en nuestra escuela. Entonces, ¿por qué no nos sentamos a discutir cómo podemos enfrentar eso? Y estamos buscando un maestro que aprenda a trabajar en colectivo y un alumno que aprenda responsabilidades y trabajo en colectivo. Fíjense que este es un cambio radical, ¿eh? No estamos buscando el alumno estrellita, no estamos buscando el mejor del grupo. Es una contradicción, me queda clarísimo. Pregúntenle a UCICAM si no lo está buscando. Sí, es una contradicción. Híjole, uno como que ve este monstruo y dice, logro incidir aquí, pero me faltó incidir allá, pero me faltó incidir allá, y el de más allá se me fue. Esa es la realidad de la SEP y tampoco la puedo ocultar, ¿no? Entonces, estamos buscando que el colectivo docente analice el programa sintético y los conocimientos que propone, que analice el contexto social donde está la escuela, de suerte que ahí, desde cómo ve la comunidad en esa escuela, pueda retomar algunos problemas
que sean significativos para los niños, que sean importantes para los niños. Dicen, es que esto está pensado para para una escuela rural. Discúlpenme, en las escuelas urbanas también tenemos barrios. En las escuelas urbanas también tenemos formas de llegar, tránsito, etcétera. O sea, hay otros problemas en las escuelas urbanas. Tenemos también, si no vamos al mercado, quizá varios vayan al mercado, pero entonces vamos a los centros comerciales a comprar. Sí, entonces tenemos muchas formas de alimentar este problema. Y hay un elemento que abre el plan de estudios y que no estaba, ojo, no estaba. El consejo técnico puede incluir contenidos que no están en el programa escolar. Esto nos costó mucho con algunas, sobre todo abogados de la SEP. Es que entonces los maestros van a hacer lo que se les da la gana. Y yo lo que les contestaba es, ¿y el médico hace lo que se le da la gana cuando entra al quirófano? O sea, ¿el médico actúa como se le da la gana? ¿O actúa a partir de un conocimiento profesional y de una experiencia? Por eso es muy importante el concepto de autonomía profesional, de veras. La importancia del concepto de autonomía profesional, yo pienso que la normal la tiene que revalorizar, porque estamos formando profesionistas. Cuando yo iba a facultades de medicina a dar alguna conferencia, me molestaba, debo confesarlo, que nunca me dijeran Ángel, siempre me dijeran los alumnos que estaban en la conferencia o los profesores, oiga doctor, y díganos esto, oiga doctor. A veces parece absurdo el que desde el principio a uno le estén nombrando con la profesión, pero es una forma también de ir buscando la identidad profesional. Y es algo que en las escuelas normales tenemos que ir desarrollando. El programa analítico no se trata de que llene ningún formato, eso me preocupa. De hecho, hasta donde yo ubico, porque yo no soy especialista en memes, pero hasta donde yo ubico es de donde me han hecho más memes. Cuando yo dije, por favor, directores, supervisores, no le pidan a los maestros que llenen un formato de programa analítico. Yo recuerdo cómo me llovieron los memes, pero está bien, porque en el fondo lo que trato de decir es, a ver, a mí como profesor, porque siempre pienso también en mi caso, yo como profesor, si me hacen llenar un formato, que me hicieron varias veces en la vida llenar un formato, lo llenaba, pero daba la clase de acuerdo al formato, por supuesto que no, por supuesto que para nada, daba la clase de acuerdo a lo que estaba pasando con el grupo. Entonces, ¿para qué les hacemos llenar un formato? Lo cual no significa no hacer planeación, ¿sí? Ojo, no significa no hacer planeación. Entonces, el programa analítico responde a lo que los maestros siempre hemos hecho, ¿no? Seguramente ustedes van a prácticas escolares, les tenemos que pedir, porque yo también fui profesor, pero no de prácticas, se llamaba técnica de la enseñanza, o sea, vean, ya pasaron muchos años, pero les tenemos que pedir al alumno que antes de la práctica nos enseñe la planeación. Y les damos un esquema, etcétera, y que nos diga qué material didáctico va a usar, etcétera. Yo también fui alumno que presentó mis papeles así, ¿sí? Pero el profesor sabe que si no están interesados los alumnos, automáticamente tiene que cambiar. Yo no puedo esperarme a que termine es que yo planeé así. O sea, si ustedes no responden a lo que yo planeé, es problema de ustedes, no es mío. ¿Sí me explico? Cuando yo veo que los alumnos están aburridos o están muy exaltados, yo tengo que encontrar la forma de trabajar con ese grupo. Y me salgo de la planeación. Y no es un error salirse de la planeación, al contrario. Al salirme de la planeación, fíjense que en el docente y el programa escolar, yo construí en el capítulo de método un concepto que no ha tenido impacto, no me importa, pero un concepto que es muy importante, es ansiedad creadora.
¿Y saben de dónde lo construí? De lo que me pasaba a mí con mis alumnos. Cuando yo decía, pero caray, no están interesados, ¿qué hago? Me lo decía por mi cabeza. Y entonces de repente se me ocurría, ¿y por qué no hacemos esto? Uso la expresión, se me ocurría. De repente, en ese momento donde yo decía, esta técnica no está funcionando. Me acuerdo que una vez cambié una técnica de discusión grupal, porque por decir, a ver, párense. A ver, es que no están viendo ABCD. Alumnos de pedagogía, clase de didáctica, me decían, ¿por qué cambió el sistema de trabajo? Y yo les contesté, a ver, analicen por qué cambió el sistema de trabajo. Porque si yo al pasar entre los grupos veo que están platicando del cine, de cómo les fue en el café, etcétera, pues yo digo, estamos perdiendo el tiempo. Sí. La decisión fue correcta o incorrecta, no lo sé. Por eso le llamé ansiedad creadora. Porque en ese momento yo digo, se me ocurre ahorita esto. Hay momentos en que se me han ocurrido otras cosas también. ¿Sí? Entonces, yo pienso que ahí es donde los profesores tenemos que trabajar nuestra formación. Ojo, formación sí es importante, pero también nuestra creatividad. Para decir, ¿y qué respuesta doy en este momento? Diferenciar evaluación formativa de calificación. Lo voy a tratar más adelante. El programa analítico pide que se inicie en el Consejo Técnico Escolar, que él seleccione un problema de la comunidad, determine la articulación de saberes que vienen en el programa sintético y que en su caso incluya nuevos contenidos. Pero los docentes, ojo, aquí hay un trabajo colectivo del Consejo Escolar en el programa analítico, por eso te dice, el programa analítico inicia en el Consejo Escolar. ¿Sí? Pero el docente después dice, bueno, yo estoy el docente de cuarto, con este grupo de cuarto que tengo, qué condiciones tengo que trabajar y qué me conviene realizar. Y ahí es donde viene la formación didáctica a hacerme preguntas. Es que algún compañero me decía, estás confiando mucho en los maestros. Oye, Ángel, es que los maestros, no sé, estás pensando en un maestro de Dinamarca o de Suecia, no estás pensando en el maestro mexicano. Yo siempre he dicho, y yo creo que eso me lo habrán escuchado, ¿quién le dijo al maestro en la pandemia, usa WhatsApp? ¿Quién le dijo, usa cuadernillos y mándalos a los alumnos? Y muchas otras cosas que no hemos documentado. ¿Quién le dijo? Perdón, la autoridad educativa dijo, váyanse a Aprende en Casa. Que los que veíamos niños en Aprende en Casa decíamos, 2 horas y media frente a ese aparatejo, ni quien lo aguante. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Entonces, si ustedes ven esto, ustedes se van, pueden o deben defender que el maestro mexicano siempre ha sabido enfrentar situaciones del salón de clase. La de la izquierda es de un colectivo docente. La de la izquierda, están tomadas de internet. La de la izquierda es de un colectivo docente donde invita a un taller para sugerencias didácticas para la división utilizando material concreto. Ya, hay por lo menos una idea importante de la reforma, que es lo fundamental. Lo que el niño puede manipular, ¿sí? Ahí está el taller, ahí está su fecha, ahí está su horario y nada más dice inscripciones. El de la derecha es de todos estos youtubers que han surgido, que se están enriqueciendo con la reforma. Se están enriqueciendo. No sé si lo logré colocar, porque estuve bajando un montón, pero por ahí en algún lugarcito dicen, cuesta tanto dinero. Lo dice acá arribita. Reserva 500 pesos. ¿Sí? O sea, imagínense nada más que 30 maestros, que no es cierto, a veces les caen 100 maestros. Imagínense, pues entonces,
A veces con los colegas que estamos en la reforma, decimos, oigan, pues nos estamos viendo relentos, ¿no? Si sientes una mina de oro, ¿por qué no empezamos a aprovecharla? No, dejo la broma y en serio, por favor, veamos que estos youtubers no podemos seguirlos fortaleciendo. Si tenemos maestros en contacto, digámosles, la SEP tiene instrumentos. Desde la SEP se pueden bajar cosas. No necesitamos acudir. Y sobre todo, hay colectivos docentes, como el de la izquierda, que están ofreciendo lo mismo y que lo están ofreciendo como responsabilidad del colectivo docente. Ojalá también podamos armar más colectivos docentes que nos permitan esto. La sexta, un reto, cambiar la noción de evaluación y calificación. Esto no sé si lo vayamos a lograr, en serio, no sé si lo vayamos a lograr. Mi apuesta es luchar para que se logre, ¿sí? Pero en este país se confunde evaluar con calificar. Evaluación del desempeño docente, que seguramente por lo menos habrán oído el problema que creo, sí, habrán visto los problemas, la dificultad de los maestros. Evaluación del desempeño. ¿Evaluaba el desempeño o solo calificaba algunos entregables que le parecían que son desempeño? Y le está pasando a USICAM, ¿eh? O sea, yo tengo que decir, USICAM está contra la reforma o no está aliado a la reforma. ¿Sí? Camina por otra ruta. ¿Sí? O sea, en este país, evaluar y calificar se confunden. ¿Qué queremos? Que en la escuela se establezca evaluación formativa. Nos falta mucho material. Ayer me decían, ¿y los formatos? Yo les decía, no más, pero la evaluación formativa con formatos. La evaluación formativa parte, en primer lugar, de una disposición personal. O sea, si yo digo, este maestro es un loco, y lo que me está diciendo no me sirve de nada, pero le voy a hacer caso al loquito y le voy a entregar el trabajo que me pide, no voy a estar en evaluación formativa, perdónenme. Voy a estar en entregar algo para que me ponga un punto, y se acabó. Evaluación formativa es lograr que el alumno, en primer lugar, diga si estoy dispuesto a enfrentarme a un espejo contra mí mismo. Y en ese espejo decir, a ver, ¿qué estoy aprendiendo y cómo estoy aprendiendo? Todos, incluyéndome, siempre podemos aprender más. Todos siempre pudimos hacerlo diferente. No nos gusta y me queda claro, oye, lo hiciste mal. Oye, esto merece tal cosa. No. Lo que tenemos que aprender es responsabilidad. Es empezar a analizar qué es lo que logré en este curso, en esta etapa del curso, etcétera, y cómo puedo mejorarlo. Pero tiene que empezar por una autorreflexión, como dice Scallon, y luego, sí, ser acompañado, si logramos trabajo colectivo entre los compañeros y el profesor. Pero si no tiene una dimensión de responsabilidad personal, sencillamente no va. Calificación. Siempre una pregunta que siempre me hicieron, porque doy muchas conferencias sobre evaluación, es, díganos pedagógicamente cómo se califica. O díganos el principio didáctico para calificar. Les voy a decir lo que dice la reforma. No existe ni forma pedagógica ni principio didáctico. La calificación, si ustedes ven la historia de la didáctica, pero ahí sería la historia de la didáctica, surgida en el siglo XVII, en un conflicto religioso, o sea, en el conflicto reforma contra reforma, esto ya lo estoy empezando a escribir, la Ratio Studiorum de los jesuitas frente a Didáctica Magna de un pastor protestante, Comenio, y frente a la Guía de las Escuelas Cristianas de otro sacerdote religioso que fundó la organización lasallista,
O sea, si ustedes ven esos tres documentos fundantes del pensamiento didáctico, ustedes van a ver el conflicto en el que surge la didáctica. Yo diría, un conflicto donde el pastor protestante está apostando a la confianza en el niño y donde la Ratio Studiorum y la guía de las escuelas cristianas está diciendo, siéntese derechito, por favor. Ponga las manos sobre el escritorio. Quiero ver a todos calladitos. O sea, es muy interesante ver ese conflicto, en serio. Es muy interesante ver ese conflicto en el que surge, obviamente, no en el pensamiento del siglo XXI, no en la lógica de que hay computadoras y todo esto, o que hay internautas, no, en esa lógica, pero es muy interesante, ¿sí? Y si uno ve la historia de la didáctica, ya me salí del tema, no van a encontrar hasta el siglo XX que haya un capítulo de evaluación. No lo van a encontrar. Los reto a que lo encuentren. En serio. ¿Qué es lo que van a encontrar? Un capítulo de método. O varios capítulos de método. Esto es muy importante analizarlo. ¿Por qué las didácticas se preocupaban por el método y no por la calificación? Primero, porque no había calificación. Y segundo, porque les importaba más el aprendizaje que la calificación. Y es un poco lo que estamos haciendo en la reforma. Que los docentes piensen que lo importante es el aprendizaje de sus alumnos, lo cual también va a implicar cambiar la cabeza del alumno, su cabeza, de ustedes, porque ¿cuántos de ustedes no han luchado con el maestro? Súbame un punto, ¿no? En realidad, 8.5 da 9, ¿no? A ver, vuélvame a revisar esto, o por favor déjenme una tarea extra, para que yo tenga estas puntajes. ¿Sí? O sea, la calificación la traemos en las venas de nuestro cuerpo. ¿Sí? Somos importantes si obtenemos calificación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo transformamos eso? Ah, se me olvidó una cosa. La calificación surge en el siglo XIX. Surge en el siglo XIX cuando se establece el sistema educativo. Y el sistema educativo se establece cuando se establece el Estado que conocemos, el Estado moderno. ¿Sí? Y entonces, Revolución Francesa, Estado moderno, es después sistema educativo. Y ahí aparece la calificación. A la didáctica y a los profesores nos metieron un problema de la administración para que tratemos que lo resolver pedagógicamente. Y no hay forma. O sea, como digo ahí, lo que estamos hablando ahorita es de entregables, ni siquiera de evidencias de aprendizaje, entregables. Usted va a entregar 3 proyectos, usted va a entregar 2 trabajos de esto, usted va a entregar un examen o 5 exámenes, no importa. Cada maestro definirá sus entregables. Y todos los maestros nos promediamos, no nos hagamos tanto barullo en la cabeza. Todos los maestros promediamos. El examen vale 15% o 20% o 30%. Todos. Y luego ya vamos promediando y vamos luchando. Entonces el promedio y quién sabe qué y te da 100. Bueno, sí. Y la séptima, y creo que ya con eso termino. A ver, sí, la séptima es la formación de docentes. Nos encontramos con propuestas encontradas. O sea, las propuestas que dan a hacer, las que provienen de PRODEF, las que provienen del Padrón Nacional de Instancias Formadoras, las propuestas estatales, las que elabora Mejoredu, las que pide UCICAM. O sea, realmente, si ustedes critican la reforma, aquí se puede criticar un montón, porque cada quien patea este balón para donde quiere, en la cancha que quiere y como se le da la gana. ¿Sí? Pero si pensamos en las escuelas normales, yo pienso que las escuelas normales hoy les urge convertirse en espacios de experimentación pedagógica, en volver a retomar el origen de estas instituciones,
experimentar métodos de enseñanza, experimentar trabajo con los alumnos. Sé que tienen una dificultad enorme, porque cuando van a una práctica docente, yo también fui, y también fui maestro de técnicas, y luego mis alumnos me decían, el profesor se queja porque dice que usted está involucrando cosas que no deben de estar en el trabajo en la clase. Ok. Sí. Yo entiendo que hay una resistencia en las aulas porque lleguen las mamás y digan, también podemos trabajar así. Sí. Pero por favor, experimenten. Algunas veces lo van a hacer bien, otras veces se van a equivocar. Pero al equivocarse van a aprender también. ¿Sí? Yo solamente les quiero presentar, y esa es la última, porque a mí me tiene apantallado, debo reconocerlo, el Centro Universitario Los Valles de la Universidad de Guadalajara, una universidad pública. Cuando hablé con el rector y le pregunté, ¿por qué hiciste aulas así? Como la que ven ¿por qué las hiciste así? Porque tienen sillas de colores, ahí no se alcanza a ver. Todo el mobiliario tiene patas, no patas, sino ruedas para moverse. El rector era filósofo, no pedagogo, no maestro, era filósofo. Le digo, ¿por qué hiciste aulas así? Me respondió, porque quiero quitarle la centralidad al maestro. Aquí el maestro no tiene escritorio, aquí el maestro no tiene pizarrón. Aquí la centralidad está en los alumnos. Y si quiero mandar ese mensaje, voy a construir una institución. No se alcanzan a ver acá. Bueno, acá se alcanza a ver un poquito, pero no me crean. Por favor, busquen en su YouTube Centro Universitario Los Valles, UDG, y van a encontrar muchas experiencias interesantes. Y yo me pregunto, ¿y por qué pueden ser alguna universidad? Es una universidad de casi 3,000 universidades mexicanas, o sea, no, tampoco estoy diciendo, es una universidad. ¿Por qué puede ser una universidad que diga, sí puedo cambiar los métodos de enseñanza, sí puedo cambiar el espacio del aula? O sea, es una reflexión como para seguirla pensando. Muchas gracias, creo que me excedí, como siempre. Muchas gracias, la verdad bastante inspiradora esta conferencia magistral. Les pedimos, por favor, realizar sus preguntas. Tenemos algunos escasos minutos para ello, entonces, adelante. ¿Quieren realizarlas directamente o las van pasando, por favor? También es. ¿Alguien más que levante la mano para que puedan pasar por su pregunta? Estamos con... Gracias. Bien, de Lisette Manrique, si no mal recuerdo, estudiante de 7º, 8º semestre. Sí, ¿verdad? Bien, pregunta. ¿Cómo lograr la reflexión de los padres de familia para interesarlos más por el aprendizaje de los alumnos y menos por la calificación? El cambio que necesitamos sí es con los alumnos. Luego nos va a venir el cambio con los padres de familia, que no va a ser nada fácil, porque los papás dicen, sacó 10, pues sacó 8. Sacó 7, ¿qué le falta a mi hijo? O sea, la pregunta de los papás está centrada. ¿Por qué? Porque la sociedad así los formó. Pero el otro problema va a ser López Dóriga y toda su... ¿En serio? Por favor, va a ser todo ese círculo de comentaristas que va a decir, es que ya es un relajo, es que ya no quieren calificaciones, es que ya quieren otra cosa, no se entiende qué quieren, etc. Entonces, en medios de comunicación, fíjense,
¿Para qué ha servido la prueba PISA en México? Para que el periódico 3 días tenga buena venta. En serio, qué mal están los alumnos mexicanos en matemáticas. Desde 2001 estamos mal en matemáticas. O sea, no hemos hecho nada por mejorar las matemáticas. ¿Sí? O sea, para eso les sirve. Sirve para que alguien diga, ¿y cómo trabajamos distinto matemáticas con los alumnos? Y nos vamos a encontrar con los medios, nos vamos a encontrar con autoridades también. O sea, esto que estoy planteando, no piensen que las autoridades educativas dicen, ay, arriba, qué bueno que están haciendo esto, ¿no? También van viendo rocecitos. Y todavía, ayer me decían, bueno, todavía eso de evaluación y calificación no te han pegado porque todavía no llega el momento. Pero espérate que llegue el momento y vas a ver cómo va a venir el golpeteo. Pues claro, es que parece que construimos una escuela para calificar, no construimos una escuela para formar y aprender. Perdón, pero si la pregunta es, ¿qué hacer con los padres de familia? Pues ir trabajando estas reflexiones. Algunos van a apoyarlas y otros van a estar muy en contra. Me queda súper claro. Bien. En otra pregunta nos comenta que de los retos mencionados, ¿cuál es el que a usted se le hace que tiene mayor importancia? Diría cambiar mentalidades frente a la educación. En el fondo es eso, ¿cómo logramos cambiar mentalidades? Pero sí, y por eso agradezco estar en una escuela normal, agradezco cómo me he atrevido, porque creo que me he atrevido a decir cosas con ustedes, cómo me he atrevido, pero lo que yo pienso que lo más difícil que van a tener que enfrentar es cómo cambiamos cada uno de nosotros nuestra cabeza. De veras, con los estudiantes de la facultad de 7º semestre, en pedagogía, en didáctica, les digo, yo no quiero que estén sentados de espalda uno con el otro. Siéntense viéndose. ¿Se quedan así? Sí, quiero que muevan, que se sienten viendo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y para qué están aquí? Un silencio brutal. ¿Saben qué terminé haciendo este lunes? Porque se incorporaron al grupo, la mitad del grupo. ¿Qué terminé haciendo? Hagan parejas y discutan entre ustedes qué quieren hacer. Fue la única forma en que logré que hablaran. O sea, lograr que el alumno hable en el salón de clase y tome la palabra y se responsabilice de yo quiero esto, no nos han enseñado, discúlpenme. Nos han enseñado, a ver, siéntense, este es el programa, esta es la primera unidad, esta es la primera clase, tomen apuntes, esto viene en el examen y se acabó. O sea, si no cambiamos la cabeza de quiénes van a ser los profesores de México durante los próximos 30 años, que son ustedes, y ahí viene nuestra responsabilidad como profesores, si no logramos cambiar esa cabeza, no vamos a lograr cambiar sus prácticas. Y sí, pueden ir a la escuela normal, perdón, a la escuela primaria, a hacer la práctica como la quiere el maestro de la escuela, porque no les van a dejar mucha libertad, pero sepan que así no es. No sé si me explico. Sí. Y considero que para finalizar, ¿qué opina de que hemos avanzado en otros campos, pero no en la educación? Pues que es para sentarse a llorar, perdónenme. No, perdónenme. O sea, esto que se dice en las cabezas y que molesta mucho, dice, si un médico del siglo XIX lo metieran en un quirófano hoy, estaría totalmente desubicado. No sabría cómo manejar el equipo que se le está presentando.
Si un maestro del siglo XIX lo metieran en el salón de clases de nuestra escuela, empezaría a dar la clase. Esto significa que como conceptuación, porque en este país, y por favor las escuelas normales no lo pierdan, porque yo me formé así, en este país la formación pedagógica la daba la escuela normal. Los autores de pedagogía de los años 50, 60, los libros que se daban de pedagogía venían de profesores de la Benemérita Nacional de Maestros. ¿Sí? Era la normal la que marcaba la pauta. La normal se quedó atrás. ¿Sí? No culpemos a nadie. Sencillamente asumamos la responsabilidad de que en este país sí necesita los saberes de las escuelas normales. Porque ustedes tienen una ventaja que nosotros, cuando estamos, por ejemplo, en mi caso, en la universidad, nos cuesta muchísimo trabajo ir a una escuela. La escuela es un laboratorio también de aprendizaje. Ustedes pueden ir a la escuela de prácticas, pueden ir a observar, pueden ir a ver, etcétera. Ojalá puedan también ir a trabajar con los maestros, ¿sí? O aprender de los maestros. Por eso digo que para mí sería importante que pudieran ir a los consejos técnicos escolares. No como marabunta. O sea, si hay un consejo técnico escolar de ocho maestros, que no lleguen 10 normalistas a observarlo porque me matan. ¿Sí? No, si un consejo técnico tiene 8 maestros o 10 maestros, pues que vaya un observador, un estudiante a observarlo. Y con la humildad que tiene que ir uno a observar. ¿Sí? Les comento, y con esto termino. Una de mis alumnas, bueno, no debía ser mis alumnas porque no era mía, la verdad. Una alumna que me pidió apoyo para su tesis de licenciatura en pedagogía, me dijo, quiero hacer una tesis sobre qué piensan los alumnos de secundaria de su profesor. La recortó. ¿Qué piensan los alumnos de tercero de secundaria de su profesor? Tardamos más de 6 meses de que por caridad, y así lo digo, por caridad, un director le dijera, mira, ¿sabes qué? Vete a trabajar con a hacer tus entrevistas y todo aquí con los alumnos, nada más no lo hagas muy fuerte para que el supervisor no lo vea. O sea, ustedes pueden hacer eso. Lo que pasa es que yo pienso que no tienen todavía como la viveza para explotar. Entran al salón de tercero de primaria, entran al salón de sexto de primaria, entran al salón de primero de primaria, alumnos y profesores, y ahí tienen una mina de oro de información que el país necesita. Este proyecto curricular dice, hay diversidad en las escuelas, no todas las escuelas son iguales, no todos los alumnos son iguales, pero tenemos que mostrarlo más, y ustedes pueden ayudar a hacerlo. ¿Sí? Gracias. Bien, pues agradezco la participación del público, tanto presencial como virtual, y me permito dar lectura a la constancia que a la letra dice: la Escuela Normal Urbana Federal de Tlaxcala, licenciado Emilio Sánchez Piedras, Secretaría de Educación Pública del Estado, Dirección de Educación Terminal. Se otorga la presente constancia al doctor Ángel Díaz Barriga por su participación como ponente en la conferencia magistral el trabajo docente de educación normal en la implementación del marco curricular 2022, fecha 3 de febrero de 2023. Un aplauso, por favor. Que se acerquen para hacer entrega de esa constancia. Maestro Martito, adelante. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.